10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué nos dice el triste peregrinar entre la pusilanimidad y la valentía del gobierno respecto a la implementación de la reforma educativa? Luego pasaremos a platicar de una serie de interesantes textos que aparecieron en la revista Nexos de este mes que abordan un tema que merece ser discutido. ¿Cómo humanizar la muerte? Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Javier Tello, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo están? Buenas noches. Por fortuna, los enemigos de la democracia fracasaron este 7 de junio. Fuera de algunos incidentes aislados, la elección se llevó a cabo con normalidad. No obstante, el desarrollo de esta historia fue una de las vergüenzas más grandes del sexenio actual. Como era de esperarse, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, trataron de secuestrar los comicios pidiendo como rescate que el gobierno diera marcha atrás la reforma educativa. La administración de Peña, fiel a su estilo priista, trató de arreglar el problema a billetazos. La CENTE, al parecer, recibió el dinero del subsecretario Miranda, pero siguieron presionando. Fue entonces que el gobierno protagonizó uno de los actos más lamentables del sexenio. Canceló la ley, nada menos que la Constitución, para apaciguar los ánimos de los docentes, suspendiendo de manera indefinida la evaluación de los maestros. Pero la estrategia no sirvió de nada. Como buenos maximalistas que son, los maestros presentaron un nuevo pliego petitorio que incluía demandas imposibles de atender. Al gobierno no le quedó otra que enviar las fuerzas del orden a Oaxaca y Guerrero y gracias a ello se llevaron a cabo las elecciones con normalidad. Pero pasadas las elecciones, la pusilanimidad del gobierno se convirtió en valentía. El titular de la SEP anunció que sí habría evaluación y que habíamos entendido mal, que suspensión no es cancelación. Bueno, ya muy machitos reinstalaron la evaluación y cuando los señores de la 22 reaccionaron yéndose a una huelga, la Secretaría de Gobernación anunció que no negociaría con ellos hasta que regresaran a las aulas. Luego nos enteramos que tampoco les pagarían y funcionó. La semana pasada los maestros regresaron a dar clases. ¿Y qué hizo el gobierno? Pagarles los sueldos aunque no habían laborado ni un solo día de la quincena. El secretario Choifet, por su parte, anunció que la evaluación de los docentes se haría llueva o truene. La CENTE reviró diciendo que no habría evaluación llueva o truene. Y el sábado, efectivamente, no hubo evaluación en los estados de Oaxaca, Michoacán y en algunas partes de Chiapas. Así estamos, en un ridículo peregrinar entre pusilanimidad y valentía de las dos partes. Héctor. Estás muy enojado. Está desatado, ¿eh? O sea, indignado. Esto lo escribió hoy a las 4 de la mañana, ¿o qué estabas desvelado? Atorado en el tráfico. Yo sí estoy enojado. O estaba atorado en el tráfico. Sí. Es decir, ¿Me pasé o no? desde luego, ¿Me pasé o no? ¿No? Hasta para los extremos nuestros aquí y míos en particular, chance. Sí, me pasé, de verdad. No, desde luego es una muy mala comedia, pues sí. Mala comedia de equivocaciones, Claro. de retractaciones, de escurrir el bulto y luego de entrarle al toro. Desde luego es un pésimo guión. Sí. Ahora, puesto todo junto, si le quitamos los calificativos que hace, al final está en marcha la evaluación. La suspensión, yo digo, de la indefinida que anunció el secretario Choifet, tuvo una cierta virtud. No buscada una virtud negativa o una virtud que no es virtud del gobierno, pero sí tuvo la virtud de mostrar un gran rechazo en el comentariado y yo creo que en sectores más amplios de la sociedad. Creo que es la primera prueba que tenemos más o menos palpable en la opinión pública, Leo, de que por lo menos una de las reformas de este gobierno tiene apoyo. Sí
Sí. Ha sido hecha propia, pues por lo menos por una parte muy importante. Yo creo que en el comentariado o en la comentocracia fue unánime el rechazo a la suspensión. No había sido, por cierto, unánime el apoyo a la reforma, ¿no? De manera que algo ahí vimos que no habíamos visto, y me parece muy interesante el que esta reforma, en particular esta, ¿no, Jorge? Porque en particular esta haya calado en la credibilidad y en las expectativas de la gente, porque esta, si alguna, es la que necesita más apoyo social, más continuidad, más esfuerzo sostenido, etcétera, etcétera. Entonces, ese lado a mí me pareció, de la comedia de equivocaciones, me pareció un lado rescatable. Ahora, finalmente la evaluación está en marcha. Los informes que publica hoy la prensa es que, en efecto, en Oaxaca no, pero y en parte de Michoacán no, pero un porcentaje muy amplio, muy amplio del magisterio del país tomó la evaluación y se llevó a cabo este proceso. Me parece que hay todavía que resolver, obviamente, el tema de Oaxaca y la CENTE, etcétera, pero me parece que se dimensionó el problema de la CENTE, ¿no?, a lo que es en la realidad. No quiere decir que no pueda crecer, pero y lo que es en la realidad, pues es un estado y quizá un tercio de otros 2 estados. Es el 20%, o sea, porque los números que dieron hoy, Héctor, es que el 80% del territorio nacional se llevó a cabo la evaluación, en el 20% no. Entonces, para ponerlo en esa dimensión es el 20%. Entonces, hay que acabar de negociar o de cruzar esa resistencia de la gente, y yo creo que en este proceso, en esta mala comedia de equivocaciones, apareció exactamente cuál es la manera para negociar con estos amigos, que es no negociar tanto, y cuando llegas al tema de la nómina, ahí sí tocas hueso, y en general hay, digamos, más posibilidades de cruzar la malla que en la estrategia anterior de darles, que es lo que parece haber sido una equivocación larga, ¿no?, de este Entonces me tengo que empezar a apaciguar. Sí, un poquito. Como diría Choi Fed, pasiflorine. Pasiflorine. O bueno, lo que tome, porque yo creo que lo hace muy bien, pues siempre está muy tranquilo, hasta dormido. Bueno, dice que se insulta al presidente cuando... Eso sí es grave. Sí, aquellos que están en contra de la evaluación insultan al presidente. Ofenden. Eso es gravísimo. Sí. No, yo creo que aquí hubo dos confusiones o quizás errores de juicio, y lo discutimos la noche de las elecciones. Sí. Es decir, la idea de que estos grupos iban a poder realmente poner en peligro las elecciones en 2, 3, 4 estados, era una idea falsa. Es una idea falsa porque no tienen con qué hacerlo, porque son muy cobardes y muy hocicones y muy bocones y no hacen más que gritar y alardear y todo eso. Tú dijiste Zacatito, me acuerdo. Zacatito. Bueno, queman algunas cosas, Sí. Queman boletas, pues el papel, si tú le pones fuego a las boletas, se queman. La imagen de maestros quemando boletas no es muy afortunada, que digamos. Pero no, y le da la vuelta al mundo y todas esas cosas terribles. Son maestros, son maestros. Pero al final del día no tenían esa capacidad. No. Nunca la tuvieron. Fueron, como decía Héctor esa noche, en parte los medios y nosotros mismos que le dimos vuelo al tema. Quizás el gobierno le dio vuelo para justificar el envío de la fuerza pública, de los 18,000 efectivos de Ejército, Marina y PF, que obviamente dio resultado. Entonces creo que hay un primer problema ahí, que es, por un lado, que con cada amago de desorden, todo el mundo se alza como en armas, se rasga las vestiduras y cómo es posible. Y luego, cuando tenemos las elecciones más o menos normales, nos enorgullecemos enormemente de algo que no hay de qué enorgullecerse en el 2015. Es un país de un PIB per cápita de $15,000 al año. Que en 2015 podamos tener elecciones, pues no es nada que digas, no, qué fregones somos. Nótese, fregones. Sí. ¿Se nota? Has cumplido a cabalidad.
todavía. Esta Sí, es la Javier, tercera. Como diga Fidel, ¿voy bien, Camilo? Sí. Eso. Tercera semana, vamos. Ahora, el No se otro... ha cumplido. Sí. Bueno, ahí voy. El otro tema es el de la evaluación. Sí. Que hay que desvincularlo de las elecciones porque aunque se asociaron en la coyuntura electoral, ya no van a estar asociados a eso. Ya es un tema aparte de a quién evalúas, cómo evalúas, cuántos sí, cuántos no, que es una discusión muy interesante, pero esa es una discusión educativa, pedagógica, etcétera. La otra es una discusión política que ya pasó, en mi opinión. Javier. Sin lugar a duda, creo que Camilo. era muy importante para esta reforma y para el éxito de esta reforma el que fuera apoyada allá afuera. Pero sobre todo por dos grupos, que son los maestros, no el sindicato, no el liderazgo sindical, no la CENTE, los maestros y los padres de familia. Creo que esta decisión de suspenderla no generó ese apoyo. Lo habrá generado dentro de ciertos sectores de la comentocracia en contra del gobierno. Fue un apoyo de la reforma en contra del gobierno. Pero donde quieres generar apoyo para que esto funcione y funcione bien es entre los maestros, y creo que eso sigue siendo un reto gigantesco. Hoy por hoy se presenta una reforma a nivel retórico, por lo menos en contra de los maestros. Si uno lee lo que dice la reforma, no está en contra de los maestros, pero sí la retórica que ha acompañado la reforma, sobre todo los exámenes, va en contra de los maestros. Y creo que ahí siguen teniendo un problema. Y los padres de familia, bueno, si leen a los editoriales de comentaristas, igual van a ser influidos, en fin, pero yo veo que ahí sigue habiendo un trabajo pendiente importante en cuanto a apoyo. Entonces yo no veo tanto esa virtud. Yo sí veo una virtud de que generó un debate pequeño, se dio en Milenio, entre otros lados, sobre la evaluación. El tipo de debate que hay que tener es sirve, no sirve, para qué sirve, hasta dónde sirve, etcétera. Aquí los hemos tenido también, a muchos de esos que estuvieron en el Milenio. Sí. Y finalmente yo diría que tiene que reconocer el gobierno que tarde o temprano va a haber un conflicto serio con la CENTE. Es que ese es el tema. ¿No? Independientemente del tema de educación, cuando te lanzas, Thatcher, pienso en Thatcher, ella se dio cuenta, cuando se lanza en contra del sindicato minero, a ver, que esto iba para largo, iba a estar feo, y estuvo dispuesta a asumir los costos. Yo vi un gobierno que un día sí parece estar dispuesto a asumir los costos y otro día no. Me queda claro el miedo, yo estaría aterrado. Thatcher era una mujer que tenía un carácter ideal para enfrentar al sindicato de mineros de Inglaterra, pero creo que tarde o temprano va a haber un conflicto largo. Es que ya sin siendo negociación largo. No, porque hay de repente arreglos y acuerdos y regresan. O sea, hasta ahorita no ha habido una decisión clara de tuvo secuestrado un año en la ciudad de Oaxaca, no se nos olvide. Un año entero estranguló la actividad económica de Oaxaca. ¿Cuándo se replegaron? Cuando Fox finalmente decidió con la fuerza a enviar pública, a la Policía Federal. En un operativo, por cierto. La Marina, porque el ejército no quiso. Por cierto, y la Policía Federal. En un operativo que le salió bastante bien, ¿no? O sea, no. Pero eso es. ¿Qué hacer con la CENTE? Tiene que haber un derrotado. En Inglaterra, primero el derrotado antes de Thatcher fue el propio gobierno que perdió y tumbó el sindicato de mineros al gobierno. Muchos años después llega Thatcher y aguanta y gana. Sí. Entonces aquí yo no veo hasta ahorita, a veces una batalla la gana uno y otra batalla la gana otro, pero todavía es una guerra en curso. Pero ese es el fondo, ¿no? ¿Qué hacer con la CENTE? Porque no solamente que tienen el 20%, digamos, de fuerza real entre los maestros, sino que te puede contaminar el otro 80%. Yo creo que ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Y el 20% entre comillas, yo diría. Sí, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, para ¿no? El 20% del territorio, pero no porque tienen el 20% de los maestros. Yo no creo que tengan el 20% de los maestros. No. Pero el punto clave yo creo que lo acabas de decir, si va a haber un contagio o no. Es decir, la pregunta es si esto que está sucediendo es el techo de la CENTE, en el sentido de que ya los han contenido de manera que no van a expandirse completamente a Michoacán o a Chiapas o a Guerrero, y entonces tienes una cuenca, ¿no? Toda la cuenca sur tomada por esto. Ese es un conflicto mucho más serio que tenerlo encapsulado, digamos, en Oaxaca y en algunas zonas de Michoacán. Entonces, esta es la pregunta, yo no tengo la respuesta. Me da la impresión de que
sí contuvieron, digamos, a la CENTE y la restringieron a los territorios que estamos viendo ahora. Y me da la impresión de que encontraron una manera de seguirla conteniendo y de seguirla echando para atrás, que es relativamente sencilla en el sentido de, primero, no voy a dudar en ponerte enfrente a la fuerza pública, directamente el ejército, incluso como pasó con las elecciones, por un lado, y segundo, voy en algún momento a tener el control de si te pago o no te pago. Y yo creo que ahí, no sé los dirigentes, yo creo que son menos entrones en el fondo que los dirigentes mineros de la época de la Thatcher. Sí, esos eran bravos. No, una tradición muy seria de muchas cosas. Y mucho contenido ideológico. Muy bien. Sí. Entonces, pero yo creo que los maestros de base, ante la amenaza de que empiecen a no recibir su quincena de la siguiente quincena, pueden tener dos cosas. Primero, una rebelión contra su propia dirigencia, y segundo, la gestación de una dirigencia alternativa de maestros que simplemente quieren trabajar. No nos olvidemos de esto, ¿eh? Los maestros son una profesión vocacional. Los líderes pueden no ser, pero los maestros lo que quieren es enseñar. Y hay que distinguir muy claramente en esto a los maestros del aula, digamos, de base, del día con día, de sus dirigentes políticos. Ahora, yo creo que la tranquilidad con que se ha hecho esta evaluación indica que estos maestros del aula pueden estar un poco inquietos, pero no están opuestos al tema de la evaluación. Y yo creo que la dirigencia del CENTE, y me tocó oírle un discurso muy puntual a Juan Díaz, el dirigente del CENTE, de un absoluto compromiso con la calidad y con la evaluación y con la reforma educativa. Un discurso público, dicho en el INAP frente a 350 dirigentes del sindicato. Bueno, yo no le he oído un discurso más elocuente en favor de la reforma al secretario de Educación que el que le oí al dirigente del CENTE. De manera que, si quieres, es solo un discurso, pero ya está en el discurso el hecho de que la gran mayoría del magisterio organizado, sindicalizado, la gente que está, digamos, en el CENTE, como distinto de la CENTE, por lo menos en el nivel de su dirigencia, tienen un discurso de adhesión clarísima y enfática a la reforma educativa. Bueno, déjenme hacer una pausa. Tenemos que ir a la pausa. Yo sé que todavía hay muchas cosas que decir. Regresamos, seguimos con este tema, pues es un tema fundamental, que es qué hacer con la CENTE, qué hacer con la reforma educativa. Regresamos en un momento más.